Que a ver, amigos, vengáis en buena hora del siglo XXI, el católico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefardí. Hoy nos topamos aquí en New York con Daisy Brewerman. Que a ver, Daisy. Todo bueno. ¿Todo ¿Y bueno? vosotros cómo estáis? Todo bueno, todo bueno. Daisy, ¿puedes contarnos un poquitico de la chica es tuya? Sí. Yo nací en Izmir. Izmir es la ciudad donde nació mi mamá y también su mamá y su papá, y indo mucho atrás. Mi papá y mi mamá en este momento no vivían en Izmir, vivían en Estambul. Mi mamá se fue a Izmir para parirme y cuando tenía unos 2-3 meses volvimos a Estambul para vivir con mi papá. Y en aquel tiempo los nuevos casados vivían con el padre y la madre del marido. Quiere decir, la mujer vivía con su suegro y su suegra. Ahora vivimos con mi gran papá y gran mamá de la parte de mi padre. Y me engrandecí en Estambul hasta que tuve 10 años y medio, 11 años. Y seguro que fui a una escuela turca, porque era ley y es ley que todos tienen que ir a una escuela turca. Puede ser que hay otras lenguas también que se empiezan en esta escuela. Tiene que ser escuela turca con empezamiento en turco de muchos sujetos. Después que tuve 10 años y medio, 11 años, mi mamá y mi papá se quitaron. Y por esto mi mamá y yo nos fuimos a Izmir. Y en Izmir vivimos con mi gran mamá y gran papá de la parte de mi mamá. Mi gran mamá dicen que sabía el griego, hablaba un turco muy negro y la sola manera de comunicación con ella era en judeo-español. Por esto me lo empecé muy bueno, porque si no iba a poder hablar con ella. Siempre sentí en mi casa muchas lenguas, sea en Estambul, donde se hablaba en casa no solo judeo-español, pero también francés. Mi mamá y mi papá me hablaban en francés y yo les respondía en francés. Ahora veo que cuando los parientes hablan a los chicos en una lengua, los chicos responden en inglés en este país. No quieren empezarse en otra lengua. Bueno, me empecé muy bueno y cuando vine a este país después iré atrás un poco. En Izmir escapé la escuela primera y después fui a la escuela americana. Allá se hacía el empezamiento en turco y en inglés. Estuve en esta escuela hasta que tuve 18 años, escapé la escuela y estando en esta escuela me empecé mucho sobre la Norteamérica, y me plació mucho esta cultura y quise venir aquí no solo para estudiar, sino para conocer mejor la cultura de este país.
La directriz de mi escuela me topó una universidad, no escuela, en Minnesota. Allá había amigos suyos que eran también misionarios, porque la escuela en Izmir era fundada y dirigida por misionarios. Y no viví con los misionarios, me fui a vivir en un dormitorio, Pishin. Tuve mucho contacto con los misionarios que eran muy buenas personas y me ambecí mucho de ellos.